Muy bien. Sí, respecto a la duda de Santiago, era algo con lo que quería justo comenzar la clase. Estuve desde temprano investigando cuál había sido las complicaciones por las que no habían podido subir y tiene que ver directamente con el Drive. Fíjense que justo nuestro Google Class lo desarrollé con una cuenta personal. A las cuentas institucionales le suelen dar como más cabida de almacenamiento. Perdón que mi perrita esté ladrando. Y esas cuentas de almacenamiento pues suelen tener como muchísimo más espacio, mientras que las personales tienen derecho, me parece que a 15 o muy poco espacio, ¿no? Yo no tenía nada en mi Drive personal, no tenía ningún archivo guardado ni nada. Y tenía un consumo de espacio muy pequeñito con base en el contenido de mi correo electrónico, porque igual descargo constantemente las cosas, ¿no? Es decir, libero los espacios muy constantemente. Pero como somos 5 grupos del CEBETIS, los que tengo en el Google Class, y los 5 grupos tienen muchos estudiantes, se saturó justo con los trabajos. Hoy estuve revisando como tutoriales de cómo liberar espacio y otras cosas, y pues tiene que ver directamente con que ustedes suben sus trabajos y eso consume espacio en el Drive. Bueno, sí, en el espacio de almacenamiento. Entonces, literalmente lo que me quedó hacer fue comprar espacio para que pudiesen subir sus... Entonces, les voy a pedir un enorme favor. Sé que muchos de ustedes me mandaron los trabajos vía WhatsApp y que a muchos de ustedes les solicité que me hiciesen el favor de enviármelos por correo. Pero, como saben, pues una de las características más importantes de la educación a distancia es que tenemos que entregar un montón de evidencias. Entonces, yo hoy por la mañana que estuve haciendo lo de la investigación del Drive, antes de entrar a mi clase de las 8 de la mañana, lo que hice fue como entrar a nuestro Google Class y modificar, ¿qué pasa, Ronaldo? Solo te veo así. Es que no sabe mi cara, la acabé de ir a ver. Ah, O sea, por la cachucha. Sí. Perdón, bueno, disculpa. Bueno, el asunto es que tenemos que subir evidencias, entre otras cosas. Yo entré al Google Class y modifiqué la fecha de entrega para que no les apareciese a ninguno como entrega tardía. Y todas esas personas que me hicieron el favor de entregar el trabajo a través del correo electrónico, les voy a pedir encarecidamente que me hagan el favor de subirlo ahorita saliendo de nuestra clase al Google Class. Si pudieran apoyarme, ya compré espacio, entonces ya tengo 100 más, pues yo creo que no nos lo acabamos, ¿no? O sea, porque pensé, bueno, podemos borrar cosas, pero ¿qué sentido tiene si todavía tenemos que entregar nuestro proyecto final? ¿No? Entonces dije, no, yo creo que lo ideal es que compré espacio, no es un gasto excesivo ni obsceno, pero pues ahora lo que nos va a tocar es que los que me enviaron por correo electrónico que tuvieron conflictos para subir su trabajo a Google Class, me hagan por favor el favor de subirlo a Google Class otra vez. ¿De acuerdo? sí, maestra, gracias. No, pues gracias a ustedes. Trabajo doble, ¿verdad? Pero bueno. Y luego, respecto a nuestro proyecto final, esta es técnicamente nuestra última clase. Tras. Entonces, hay que platicar sobre nuestro proyecto final y las características que este tendrá. ¿Ya tuvieron la oportunidad de revisar la asignación o aún no? Para revisarla aquí. Maestra, Pues yo ya la chequé. A ver, Frida, ¿tú ya la maestra, revisaste? Sí, Ronaldo. mi equipo tenía dudas sobre esa actividad. ¿Cuáles son sus dudas?
Mira, la primera es que ahí pone que son 4 memes. Ajá. Bueno, se supone que deben de ser 6 porque son dos por, ¿cómo se llama? Debate, comunicación, por tema, sí. Exacto. No, es que solamente nos vamos a enfocar en los últimos dos, en el Yo Soy 132 y en el movimiento feminista. Ah, está bien. Y la información va a ir dentro del archivo, o sea, la Sí, investigación. Va. exactamente. Ah, está bien. Sí, miren, si quieren, ahorita podemos irlo viendo. Frida, ¿tú tienes alguna duda? No, solo estaba entendible, nada más sí tenía esa misma duda que Ronaldo, pero pues ahí en más no. Ya, sí la entendí muy bien. Vale. Pues está muy sencillo. Bueno, está muy sencillo, pero está larguito porque es un proyecto final, ¿no? O sea, más que complejo en términos de que sea difícil investigar, lo que tenemos que hacer, pues, es un poquito más largo de lo que hemos hecho en nuestras actividades anteriores. Básicamente es investigar estos, ya saben, ustedes ya tienen sus equipos formados, ya saben que tienen la libertad de, como siempre conmigo, muy democrática, de cambiar de equipo si así lo desean, etcétera. Y ya saben más o menos cuáles son nuestro rango de personas del equipo para que puedan trabajar. Entonces, en eso no me voy a detener. Y tienen que investigar 3 movimientos. De esos 3 movimientos, ahorita yo les voy a dar una ligera introducción de cada uno de ellos. El primero es el movimiento estudiantil de 1968, el siguiente es el movimiento Yo Soy 132 y finalmente el movimiento feminista de nuestro país, que hoy por hoy está como en tanto revuelo, ¿no? Lo que vamos a hacer primero que nada es investigar sobre esos movimientos. Las características más generales que les pido que investiguen es cuándo surgen los movimientos, cada uno de ellos, quiénes son los participantes, por ejemplo, si son estudiantes, de qué tipo de estudiantes son, si son universitarios, etcétera. Si tienen una duración, como es el caso específico del movimiento del 68, y en el caso específico de Yo Soy 132, cuál es su tiempo de duración, cuáles fueron o son sus exigencias de justicia. Es decir, si están enfocados contra una condición específica en particular, las estrategias que implementan para ser escuchados, si tienen o no manifiestos políticos de demandas o pliegos petitorios, también los pueden escuchar. También los pueden encontrar como pliegos petitorios o pueden presentar plan de ciertos puntos sobre las exigencias solicitadas. También, si tienen de alguna manera algún tipo de plataforma o redes sociales que permitan, en efecto, la distribución y el impacto de sus movimientos. Perdón. Y luego, después de que hagamos eso, van a investigar cuál es el impacto que pueden tener las redes sociales en estos momentos de globalización para influir en los movimientos de transformación social. Por ejemplo, ¿qué efecto puede tener un trending topic? ¿Qué efecto puede tener, por ejemplo, un hashtag? Etcétera, ¿no? Es decir, cómo es que los algoritmos de alguna manera pueden tener un impacto en los movimientos sociales. Y luego realizar dos memes de cada movimiento, pero sobre estos últimos dos, ¿de acuerdo? Por eso les ponía 4 en total, 2 sobre Yo Soy 132 y 2 sobre el movimiento feminista mexicano. ¿Por qué elegí estos últimos dos? Porque estos últimos 2 movimientos son justamente los movimientos que más difusión han tenido a través de redes sociales, a través de sus demandas de democratización de los medios de comunicación. De hecho, todo lo que llevaron a cabo lo llevaron a cabo a través de redes sociales, no a través de medios de comunicación oficiales. Entonces, hay que enfocarnos en estos dos porque estos son los que más impacto tienen en términos de redes y sobre todo porque pareciera haber como una polaridad en las perspectivas que se tienen de ambos, ¿no? O sea, el movimiento feminista es tan satanizado como sacralizado, entonces habrá que identificar de forma más objetiva a través de una investigación si, por ejemplo, sus demandas
o exigencias de justicia son viables o son significativas, ¿no? ¿Qué pasa, Ronaldo? ¿No? Nada, maestra, nada. Y después de eso, después de que hagamos nuestros memes, pues los pueden, yo digo que los pueden como introducir todo, como a nivel del cuerpo de trabajo, incluyendo sus memes, ¿no? O sea, a modo de imágenes dentro de sus trabajitos. Lo cierto es que como es un proyecto final, pues sí tiene que tener una introducción al desarrollo del trabajo, es decir, una introducción al contenido de nuestro proyecto y también conclusiones de aprendizaje, donde yo lo que quiero que se enfoquen es, por ejemplo, la importancia de la participación ciudadana en los movimientos de transformación, asumir una posición, por ejemplo, respecto a los diferentes movimientos, ¿no? Y sobre todo, como clarificar, por ejemplo, qué importancia pudiera tener justo esta participación ciudadana en el impacto de la transformación social. Y finalmente, pues recuerden que siempre hay que subirlo en formato PDF, recuerden que siempre hay que referenciar en APA, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es que, bueno, pues esta ya será nuestra última sesión de clases y que si bien tendremos una reunión dentro de un par de semanas para clarificar nuestras calificaciones, hoy es el último día que nos vemos como en términos académicos, ¿no? Bueno, y respecto a los movimientos sociales, bueno, pues el movimiento, por ejemplo, de 1968, ¿lo conocen? No, maestra. Ya hay una distancia. ¿Cuál dijo? ¿Qué dijo? ¿La estudiantil, maestra? Ya hay una distancia generacional importante, ¿no? O sea, ya son 52 años desde su realización. Creo que yo lo conozco, maestra. Fue cuando los estudiantes hicieron una marcha, creo que en una plaza, y que un presidente los mandó a matar, ¿no? Cerca de las Olimpiadas. Sí, exacto, Andrés. Sí, Lidia, ¿ibas a comentar algo? Ah, sí, yo ya me acordé de cuál dice. Sí, de 1968, sí. Sí, efectivamente. Bueno, fíjense bien, el movimiento de 1968 va a estar enmarcado por dos escenarios políticos muy importantes. El primero es que no va a ser un movimiento aislado. A lo largo del mundo va a haber muchos movimientos estudiantiles enfocados en ese mismo año va a haber muchos movimientos de protesta en los lugares del mundo, ¿no? Los más significativos que podemos recordar va a ser, por supuesto, el movimiento estudiantil de París, que es uno de los más impactantes. Pero ninguno va a tener efectos tan significativos como los tuvo el 1968 de nuestro país. Efectivamente, como Andrés señala, otro de los marcos importantes políticos que está de alguna manera encerrando este movimiento es el hecho de que en ese año se iban a llevar a cabo los Juegos Olímpicos en nuestro país, juegos que por supuesto representan una condición de paz, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos son los Juegos de la Paz y no podemos tener un país caótico cuando estamos siendo anfitriones de Juegos de la Paz, ¿no? Pero este movimiento político tiene directamente que ver con la intervención policíaca. Eso es muy importante, fíjense bien. Los CCHs son las preparatorias o los colegios de ciencias y humanidades que pertenecen directamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, el CCH es como o los CCHs son como los equivalentes de las prepas Bachúa aquí en Aguascalientes de la Autónoma, ¿sí? Son las instituciones que están directamente vinculadas con la universidad. Entonces, en los CCHs en el año del 68 hubo confrontaciones estudiantiles entre los mismos estudiantes que llevaron
al gobierno a intervenir a través de un grupo policíaco que es el Grupo Policíaco de los Granaderos. El Cuerpo de Granaderos intervino en estas confrontaciones de los estudiantes del CCH y entraron directamente a las instalaciones de las instituciones, reprimieron a los estudiantes de forma muy violenta, entre otras cosas. Esto llevó a cabo, bueno, esto generó que los estudiantes empezaran a conformar en asambleas y la intervención directa de la UNAM. ¿Por qué? Porque la UNAM demandaba pues el respeto de la autonomía de su institución, es decir, es independiente de las estructuras gubernamentales, entonces el gobierno no tendría autoridad para introducir a un cuerpo de granaderos en sus instalaciones y mucho menos reprimir a sus estudiantes de forma tan violenta. Entonces, para esto, empiezan a conformarse grupos de estudiantes que efectivamente demandaban la disolución del cuerpo de granaderos por la intervención que había llevado a cabo, ¿no? Y empiezan a hacerse protestas directamente contra la corrupción policíaca que este grupo o este cuerpo de granaderos efectivamente iba a tener. Una de las características más importantes de este movimiento es su profunda organización. Tienen una organización extraordinaria que, de hecho, es una organización que se va a estructurar de manera horizontal, es decir, no hay una jerarquía vertical en el que una persona o un grupo es más importante que la otra. Por el contrario, hay una organización horizontal en el que todos tienen un trabajo directo que hacer. Entonces, había estudiantes que se dedicaban directamente a la recabación de fondos, había quienes se encargaban de redacción de publicidad, había quienes se encargaban de diseño y creación de panfletos, distribución de flyers o de volantes. También había quienes hacían gacetas universitarias, periódicos, etcétera. Y una de las cosas más interesantes es que hubo una unificación entre dos de las instituciones más significativas de educación en el país, que son justo la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Se generaban asambleas de organización donde los estudiantes discutían cómo iban a establecer diálogo con el gobierno federal. Una de las condiciones que podemos observar a lo largo del movimiento de 1968 es que por más disposición que los estudiantes tuvieron de establecer un diálogo con el gobierno federal, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, nunca tuvo disposición de escuchar a los estudiantes. Esto llevó a que las manifestaciones fueran cada vez más frecuentes, en las que se exigía una y otra vez la no intervención de la policía en las instalaciones tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional. Una de las particularidades es que incluso hubo momentos en los que el ejército, de forma directa, porque podríamos decir que ante las manifestaciones y las represiones violentas, las instalaciones de estas instituciones, tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional, parecía ser como una especie de asilo de protección política, pero la represión policíaca era bastante cruenta, incluso podríamos decir, había como una persecución de estudiantes. Lo cierto es que en estas condiciones hubo una suma importante de autoridades significativas de apoyo directo hacia los estudiantes. El entonces rector de la UNAM dio todo el apoyo a los estudiantes e incluso él se estableció directamente como una persona que quería intervenir para el diálogo entre estudiantes y gobierno federal. Nunca se dio, ¿no? O sea, profesores apoyaban a los estudiantes y las marchas comenzaron a empezar a hacerse más y más y más. Era tal el nivel de organización que los estudiantes lograron apoyos de otros movimientos sociales muy significativos.
Uno de los más importantes va a ser el Movimiento Obrero Nacional. Entonces, los estudiantes generarán un pliego petitorio, me parece que son 6 puntos de pliego petitorio, es decir, 6 exigencias específicas en las que exigen al gobierno federal la apertura al diálogo, y una de las exigencias más importantes, si no es que la más significativa, es la disolución del Cuerpo de Granaderos, que, como les decía, es este grupo policíaco que es profundamente corrupto y que además es violento contra la población. Se supone que en términos reales, en términos teóricos cuando menos, la policía debería de ser un organismo de protección de la ciudadanía y no un organismo al que la ciudadanía debería de tenerle miedo. Y el Cuerpo de Granaderos representaba esto, ¿no? Un cuerpo de represión, un cuerpo de persecución y de bastante miedo hacia la población. El asunto es que este movimiento fue creciendo a tal nivel que utilizaban mecanismos muy interesantes, ¿no? Uno de los que les voy a mencionar es la resignificación iconográfica. ¿Qué significa esto? Tomaban las imágenes oficiales del 60, imágenes, logotipos que el gobierno federal había diseñado para el 68 y sus Olimpiadas, y las transformaban para hacer protestas. La primera, por ejemplo, más representativa son los anillos olímpicos, los 5 anillos olímpicos que colocaron debajo de un tanque de guerra, como si fueran las llantas del tanque de guerra, para efectivamente representar que las Olimpiadas estaban siendo un motivo de represión contra la población. Otro de las imágenes significativas es la paloma de la paz de las Olimpiadas, atravesada por una bayoneta que era el arma asignada al cuerpo de los granaderos, ¿no? Entonces, no había paz, era lo que más querían exigir. No sé si les parezca familiar o si les sea muy ajeno, pero algo similar sucedió justamente en Brasil para la Copa Mundial, ¿no? Hace 4 años, o sea, hace 4 años o hace 2 años, es que no me acuerdo si el Mundial fue hace 4 o hace 2, bueno, porque no soy una persona de fútbol, lo siento, me disculpo. El asunto es que hubo bastantes represiones, ¿no? Es decir, hubo directamente, no sé cómo definirlas, hubo protestas porque el gobierno invierte demasiado dinero en este tipo de eventos internacionales y no en las cosas en las que se debe de enfocar, ¿no? Entonces, la resignificación de iconos, de imágenes del 68 va a ser uno de los mecanismos más implementados. De hecho, una de las escuelas que se suma al movimiento estudiantil del 68 de la UNAM y del Politécnico es justamente la Escuela de Arte La Esmeralda, donde los artistas participaban directamente en la resignificación iconográfica de todos estos símbolos de paz del 68 gubernamentales para expresar protesta en contra del gobierno. Y efectivamente, en una de las manifestaciones más importantes, que es en la del 2 de octubre de 1968, que tenía punto de reunión en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, que es también conocida como la Plaza de Tlatelolco, porque se llama la Plaza de las Tres Culturas porque tenemos edificios referentes a las tres culturas, ¿no? O sea, tenemos una pirámide, la pirámide de Tlatelolco, tenemos una iglesia y tenemos también ya edificios de mestizaje, pues en esa plaza se conjuntan las tres culturas que hay de unión, ¿no? La mexica, la española y finalmente el mestizaje que surge de ambas condiciones. Y en esa plaza la protesta había sido bastante numerosa y aproximadamente como a las 7, 8 de la noche, el cuerpo de granaderos identificados por guantes blancos, distribuidos en edificios como el edificio Chihuahua de la Plaza Tlatelolco, desde la parte superior de los edificios, dispara a los estudiantes asesinando a cientos de ellos.
estudiantes y profesores, ¿no? Dándose a cabo una de las matanzas más crueles que este gobierno haya ejecutado contra su población. Estudiantes que se manifestaban pacíficamente fueron asesinados por su gobierno en lugar de establecer un discurso de diálogo, ¿no? Un diálogo de comunicación, podríamos decir. Y una de las condiciones más significativas que podríamos analizar es que, bueno, en nuestro país muchas cosas mueren ese día, no nada más mueren estudiantes, mueren compromisos sociales, la capacidad de organizarse de tal manera, porque efectivamente el gobierno logró la represión en todos los niveles, ¿no? Es decir, logró infundir un miedo a tal nivel que la organización civil difícilmente puede verse a esa estructura de organización estudiantil que se había llevado a cabo antes o después del 68. Los estudiantes que no fueron asesinados y fueron apresados por el cuerpo de granaderos van a ser encarcelados como presos políticos sin derecho a juicio durante más de 2 años en lo que ahora es el Palacio de Lecumberri o el Archivo Nacional. Y antes era una prisión. En el Palacio de Lecumberri estarán apresados y los archivos referentes al 68 fueron archivos que estaban prohibidos a la consulta pública y que se abrieron hasta este sexenio. Esos archivos de aprendizaje histórico hasta este sexenio son consultables públicamente por cualquier persona. Antes de eso eran un tabú. Y hoy por hoy, estudiantes asesinados ese día, pero se sabe que son cientos. Y sabemos que pues, la manipulación de los medios fue importante porque al día siguiente, bueno, más bien durante la noche, se desaparecieron los cuerpos de los estudiantes que asesinaron. La gente no sabe dónde se encuentran. Hoy por hoy hay familias que siguen sin encontrar a sus muertos. Y además de eso, se lavaron las calles durante la noche, las calles de la Plaza de Tlatelolco. Es decir, fue una noche que no se definió, ¿no? Y en los medios de comunicación, incluso hay videos del famoso Jacobo Zabludovsky diciendo que había habido una protesta estudiantil en la que se habían detenido a 20 estudiantes. Entonces, la manipulación de las noticias fue un proceso importante en el movimiento estudiantil. Y bueno, eso respecto al movimiento estudiantil. Luego tenemos el movimiento Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 es un movimiento que nos es más cercano porque es un movimiento que se lleva a cabo aproximadamente en el año, déjenme acuerdo. ¿Cuándo fue el año en el que se eligió Enrique Peña Nieto? 2012. Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, en el año 2012, en el proceso de la candidatura, en la presentación de los debates presidenciales que se hacían o los recorridos de candidatos que se hacían a las diferentes universidades, a las más importantes de la Ciudad de México, por supuesto, entre ellas la UNAM, que es la máxima casa de estudios de este país, cuando Enrique Peña Nieto llega como candidato a la UNAM, es profundamente rechazado, ¿no? No se le permite, no se le da cabida en la universidad. Los estudiantes hacen de alguna manera que tenga que huir de la UNAM porque se le rechaza abiertamente, ¿no? O sea, lo rechazaron, lo abucharon, lo corrieron y no dieron espacio directo a la comunicación. Enrique Peña Nieto es licenciado, ni siquiera sé en qué es licenciado, porque incluso tengo entendido que ya se sabe de forma pública que plagió en su tesis de recepción y que ni siquiera debería de tener tesis o título de licenciatura. Yo creo que ni siquiera él sabe, Sí, yo también lo creo. Ay, no.
él es egresado de la Ibero, La Ibero es una universidad privada que, pues podríamos decir que confronta ideales con la UNAM, porque la UNAM es una universidad pública, es una universidad que se ha caracterizado por movimientos sociales como el 68, ¿no? Como por defender ideales más populares frente a una universidad que es privada, en el que se desarrollan pensadores importantes como, pues no sé, Denise Dresser, que son pensadores pues muy de derecha, muy conservadores. Y todo el mundo pensó que Enrique Peña Nieto iba a ser muy bien recibido en la Ibero por ser egresado de la Ibero. Y toma chango tu banana, ¿no? Claro que no, lo rechazaron abiertamente en la presentación de su candidatura, lo abucharon profundamente, pero más aún, una de las características importantes es que en este movimiento, mientras lo abuchaban, comenzaron a gritarle asesino. Y eso tenía que ver con un evento histórico importante también durante su gobernatura en el Estado de México y un genocidio importante que se llevó a cabo, en efecto, en este estado durante su mandato o bajo sus órdenes, podríamos decirlo. Entonces, estas noticias empezaron a proliferar solo en redes sociales, ¿no? Se volvió trending topic en Twitter, se volvió trending topic en Facebook, y entonces empezaron a difundir por estas redes los videos, incluso donde se le está abuchando, donde se le está gritando asesino, pero así, en un coro casi mm, inconfundible, ¿no? Así, unánime. Entonces, cuando se vuelve trending topic, las televisoras se ven obligadas a pasar esta noticia, porque ya era una noticia pública, pero manipularon la noticia, ¿no? Y entonces dicen, un par de estudiantes en la Universidad Ibero abuchó al candidato Enrique Peña Nieto y lo rechazó abiertamente. Entonces, cuando esto se da, cuando hay esta manipulación de la noticia, los estudiantes que habían estado involucrados en la manifestación se molestan bastante por la invisibilización del movimiento, ¿no? Y entonces empiezan a presentarse en sus redes sociales y dicen, yo soy fulano de tal, mi número de matrícula de estudiante de la Ibero es tal, soy estudiante de tal carrera y soy uno de los estudiantes que rechazó a Enrique Peña Nieto. Y así se empiezan a sumar, al grado de que la última de las estudiantes se identifica y dice, yo soy la estudiante 132. Entonces, en este momento es específicamente cuando se asume el hashtag yo soy 132 como para irse sumando a la lista de estudiantes que habían abiertamente rechazado de forma pública al candidato a la presidencia. Y una de las demandas más importantes era efectivamente la democratización de los medios. ¿Qué significa esto? Podemos identificar ampliamente cómo es que el duopolio Televisa, TV Azteca, había sido un duopolio que había de alguna manera manipulado todo el tiempo la información de forma que de alguna podríamos decir, de modo que los resultados directos fuesen las inclinaciones de las candidaturas hacia ciertas personas y no hacia otras. Es decir, que parecían tener una influencia directa sobre los resultados de las elecciones. Era a través de estos medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, que de alguna forma había más cabida a ciertos candidatos políticos que a otros. No había una democracia directa en las elecciones. Entonces, su exigencia... Disculpe, maestra, ¿Sí, Andrés? me salí de la videollamada por accidente. ¿Otra vez? Sí, me salí de la videollamada por accidente. Le apreté a mi celular y me botó. Ah, ok. ¿Pero ya está todo bien?
Y ya entré, maestra. Muchas De gracias. todos modos, se queda la grabación y ahorita la subo al Google Class para que si te perdiste Ujú. alguna sección, la puedas consultar. Ok, maestra. Gracias. Va. Y entonces, Se fue por un minuto, maestra. Ronaldo. Bueno, pero ¿qué tal si en ese minuto dije algo bien interesante? Pues es que le interrumpió su explicación, maestra. ¿Cómo hay que? No pasa nada. Interrumpan las veces que necesiten. Y si tienen dudas, con más ganas. Y entonces, una de las demandas más significativas será efectivamente la democratización de los medios. Y cuando se lleva a cabo, evidentemente, el fraude electoral, porque el fraude electoral en estas elecciones fue más que evidente, y se sube al poder al candidato Enrique Peña Nieto como presidente de la República, pues, ay, ¿qué les puedo decir? Yo nunca en la vida había conocido a un presidente tan deslegitimado, pero de verdad, tan deslegitimado. O sea, yo no había que no desconociera a Enrique Peña Nieto como un presidente de la República, ¿no? O sea, había un rechazo total. Y por supuesto, el movimiento Yo Soy 132 encabezó las marchas de protesta contra, evidentemente, el fraude electoral, porque, en efecto, la democratización de los medios era importante para esas inclinaciones, ¿no? O esas manipulaciones mediáticas que te permitieran o no defraudar una elección de esa naturaleza, ¿no? O sea, o a ese nivel. Y finalmente, tenemos el movimiento feminista. El movimiento feminista es tan satanizado en nuestro país que, pues no sé, pareciera que las mujeres feministas comiéramos bebés o destrozáramos perritos o pusiéramos bombas en, pues no sé, algo bonito, en pandas. Pero pareciera que es un movimiento súper satanizado con base en las medidas de exigencia, ¿no? Que ha sido, pues, rayar paredes o, mmm, afectar. Estrellar aviones en edificios. Sí, estrellar aviones. Eso suena bien. Creo que lo implementaré en mi siguiente marcha feminista. Ya ven que tengo esa capacidad. No, no sé. ¿Usted ha ido a marchas? Por supuesto, pero por supuesto. Mm, ya vestida ahí cantando, perrón, ¿o qué? Sí. Miren, creo que una de las cosas que son más importantes en este momento y que creo que hay que identificar es que este proyecto tiene como finalidad investigar de forma objetiva las demandas de justicia, ¿sí? En este país, la estructura que privilegia ciertas cosas, habíamos dicho, el problema no solamente es la corrupción, sino la impunidad ante esa corrupción. ¿Se acuerdan? Que fue una de las cosas que más hemos repetido. El problema no es que se corrompan las leyes, es que no pasa nada ante esa corrupción. Entonces, este país es un país profundamente violento, y la violencia contra sus hombres y contra sus mujeres es algo que no podemos negar, definitivamente. Pero lo cierto es que la cultura machista en nuestro país ha generado una dinámica de violencia contra las mujeres que es muy profunda, al nivel de que hoy por hoy 11 mujeres son asesinadas por su condición de mujer en este país. Quiero aclarar esto porque me parece que es muy importante, ¿no? Si yo voy al cajero automático y saco dinero, y llega alguien y me asalta y me dice, esto es un asalto, dame todo tu dinero. Y yo le digo, no, no te voy a dar mi dinero porque es mi dinero. Y me asesinan, a eso lo vamos a definir como un homicidio normal, ¿de acuerdo? Eso es un homicidio. Nada, el resultado de mi muerte, pues no es otra cosa más que pues las circunstancias ríspidas que estamos viviendo en este país y que se han vivido en este país desde hace muchísimos años. Sin embargo,
Si a mí, mi pareja me asesina en un acto de celos porque él considera que yo soy de su propiedad y que debo hacer lo que él quiera que yo haga, a ese asesinato le vamos a definir como feminicidio. ¿Por qué? Porque en eso está involucrado una condición cultural en la que se asume que yo, por ser mujer, soy propiedad de una persona, ¿sí? Le pertenezco a alguien, debo comportarme de cierta forma y no de otra, etcétera. Este país tiene una dinámica de violencia que es muy profunda, muy, muy profunda. La violencia se refleja contra hombres y contra mujeres, eso es cierto, pero la violencia contra las mujeres es sistemática y tiene que ver con una condición cultural. Yo puedo decirles como una feminista radical, abierta, feminista radical, que se ha formado en el feminismo desde hace 10 años y que ha leído muchas teorías feministas, que ningún feminismo, bajo ninguna circunstancia, detesta a los hombres. Esta no es una guerra contra los hombres, esta es una lucha en contra de una estructura que nos posiciona en un lugar de mucha vulnerabilidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A partir de la pandemia, desde abril o marzo de este año a la fecha, el incremento de embarazos en niñas menores de 10 años se ha multiplicado en un amplio porcentaje. Y esto tiene que ver con un abuso sexual sistemático que se da dentro de la casa. ¿Y por qué se da? Por una cultura de machismo y de violencia contra la mujer. Entonces, son estas cosas las que buscan transformarse. Y a lo mejor la gente puede decir en redes sociales, pues es que no son las formas, hay otros mecanismos, etcétera. Pero lo que la gente no sabe es que el movimiento feminista, detrás de las marchas y detrás de las pintas, pues ha llevado a cabo cientos y cientos de acciones que sí son legales. Acompañamientos a personas que son víctimas de violación, seguimiento a denuncias, tipificaciones de crímenes, etcétera, etcétera, pero las cosas no se transforman. Entonces, ninguna revolución ha cambiado las cosas solo en términos legales, ¿no? Y si a un país le preocupan más sus paredes y sus monumentos que la vida de su población, pues a lo mejor las prioridades de ese país están un poco torcidas, ¿no? Habrá que pensarlo. Analícenlo, lean las denuncias de justicia y ya me platican en sus conclusiones qué es lo que piensan al respecto, ¿vale? Bueno, fíjense bien. Estos son los... Perdón por interrumpirme. Dime. Ya veo que los dos movimientos son del Yo Soy 132 y feminismo, Ajá, pero que tenemos que hacer memes. ajá. Pues me surgió la idea de que no creo que debamos de hacer de feminismo. ¿Por qué? No sé, nomás. ¿Por qué? ¿Sabes? Pues no sé, un meme de eso. Como que podríamos hacer. Yo vi unos memes muy interesantes donde, por ejemplo, había un grupo de personas que estaban viendo frente al Ángel de la Independencia. Cuando fue rayado el Ángel de la Independencia, que estaba todo rayado, yo vi un meme de personas que veían hacia el ángel todo rayado y que decían, oh, por Dios, cuánta violencia. Y detrás de ellos había cientos de cuerpos de mujeres asesinadas que estaban ignorando, ¿no? O sea, veían violencia en las rayas y en las marchas, pero no veían violencia en el asesinato de mujeres. Está muy fuerte ese meme, ¿no? Está muy fuerte, pero es muy real, porque hemos normalizado la violencia. Sí, adelante, Claudia. No, quiero comentar eso mismo de que lo he hecho del meme del ángel. Sí, siento que a veces, como usted dice, solamente ven como las cosas más, por así decirlo, como más ruidosas, por así decirlo, y no ven como usted comentaba que decía que todo lo anterior que habían hecho las cosas como más legales, y es ahí como en la forma de los memes o la forma de
más las redes sociales, que es como se dan a conocer, y pues eso donde te cae como más el tema, ¿no? Así como que es cuando te pones a pensar más, siento yo. Ujú. Es que hay memes que traen conciencia, o sea, hacen pensar Esa a es la la gente. idea. Maestra, Sí, Cristian. yo también consideraría el no hacer memes acerca del feminismo para evitar cualquier tipo de conflicto, vaya. Pero es que miren, la idea es que se informen, que analicen. Un meme, como lo decía Frida y como lo decía Claudia, es la posibilidad de hacer un cuestionamiento social, de hacer una crítica social que pueda llegar a más personas. Sí, Ángela. Maestra, el problema es que la generación es de cristal y pues hay muy pocas personas que de verdad usan la cabeza para pensar. Pero fíjate, yo creo en términos reales que no es que la generación sea de cristal porque no, este, porque no acepta cosas o porque no piensa. Yo creo que la generación, se nos llama generación de cristal porque ahora pareciera que todo debe tocarse con puntillas, pero tal vez debió de ser así, ¿no? O sea, tal vez hace mucho tiempo debimos dejar de hacer chistes racistas, tal vez hace muchos años que debimos de dejar de utilizar chistes clasistas, tal vez deberíamos de dejar de utilizar la palabra indio para insultar a otra persona como si ser indígena fuera una condición de vergüenza. O tal vez deberíamos de dejar de llamarnos a nosotros, eres una niñita, como si ser mujer fuera una condición que avergonzara a alguien más. Es decir, tal vez ser de cristal y mostrarnos indignados ante tantas cosas es efectivamente el mecanismo de reivindicar a todo aquello que sale de la norma. ¿Por qué decirle a alguien joto tendría que ser un insulto si su homosexualidad no tiene nada que ver con su condición como humano? Yo, por ejemplo, pienso todo el tiempo, a mí me daría mucha vergüenza siempre que pienso sobre las personas a las que esta condición de blancura les es tan importante, ¿no? Ay, el niño está güerito, está bonito, ¿no? A todas estas personas siempre pienso, si mi hijo saliera moreno me daría vergüenza, pero por supuesto que no. ¿Qué me daría vergüenza a mí en un hijo? Me daría mucha vergüenza que fuera el bullying, que se burla de otras personas o que abusa de otras personas. Me daría vergüenza que hiciera chistes clasistas como si se sintiera una persona superior por tener una posición económica que ni le corresponde porque es privilegiado y es el resultado del trabajo de sus padres. O me daría vergüenza que fuera una persona que insulta al otro por su orientación sexual. Eso me daría vergüenza, ¿no? Lo cierto es que deberíamos de replantear mucho cómo insultamos a los otros, porque esa forma en la que insultamos a los otros puede efectivamente guardar muchos prejuicios sobre la diferencia que es importante que cuestionemos hoy por hoy. Lo que yo les invito y que es la finalidad de este proyecto es que analicen profundamente cómo es que los cambios sociales en primera instancia cuestionan abiertamente el status quo de lo establecido. Piensen bien, por ejemplo, yo leía una de las noticias sobre la última marcha feminista, ¿no? Donde estaban unas mujeres policías y decían, mujeres golpean a otras mujeres. Y yo solo pensaba, pues si yo hiciera un análisis lineal de las cosas, diría, claro, malditas mujeres locas que van y golpean a otras mujeres. Ahí está su feminismo, ¿dónde está el feminismo? Pero luego pienso, el movimiento feminista, al primero que va a cuestionar como alguien que está incapaz ante la situación, es al gobierno, ¿no? El gobierno es el que está incumpliendo en su obligación de proteger los derechos de sus ciudadanas, porque las asesinan. Y de esas 11 mujeres asesinadas diariamente, solo una, si bien le va, gozará con la fortuna de que se le haga justicia, porque a las otras 10 no pasará absolutamente nada. Ni a su asesino lo buscarán, ni lo juzgarán. Por el contrario, dirán que fue culpa de ella por cómo vestía, por dónde andaba, por qué tomaba, por qué hacía, por qué decía, ¿no? Lo cierto es que
Si nosotros analizamos esa noticia, podemos pensar, ¿quién estructura a la policía? El Estado. ¿Quién está siendo deslegitimado ante la exigencia de las mujeres? El Estado. ¿Quién colocó a esas mujeres en el principio de las marchas? El Estado. ¿Por qué? Porque lo que busca es deslegitimar el movimiento. En lugar de escuchar las demandas del movimiento, les conviene más. Lo cierto es que hay que analizar más allá de las cosas. Hay que analizar las noticias y pensar, ¿por qué este medio busca que yo me informe a través de este titular de inicio? ¿No? ¿Por qué me circulan estas noticias y no otras? Hay que siempre ir más allá y al nivel de decir, ok, tal vez no escucho al movimiento, tal vez no lo comprendo profundamente, pero tal vez tengo la posibilidad de informarme más allá de lo que dicen las redes sociales. Y puede que tengan razón en algunas cosas. Puede que al final no esté de acuerdo con ese movimiento y está perfecto porque estoy en mi derecho, pero cuando menos ya sé qué exigen y qué demandan. Lo que yo les invito es, punto número 1, a informarnos a través de este proyecto. Esta es la finalidad, informarnos porque la información es fuente de poder. A analizar objetivamente las cosas. Y 3, a hacer memes que sean de análisis y de crítica y no de burla. La finalidad no es que nos burlemos. La finalidad es que seamos críticos, inquisitivos, analíticos profundamente. Esa es la finalidad. Y yo sé que van a hacer cosas excelentes. Así que no le tengan miedo. Lean, infórmense y diviértanse haciendo sus memes de crítica. Sean muy críticos, muy inquisitivos. Esa es la finalidad. ¿De acuerdo? Sin miedo al éxito, chavos. Sin miedo al éxito. Exacto. Claudia. No, iba a decir un comentario parecido al de mi compañera. Sí. Ustedes dense así chido al análisis, a la crítica. Sí, justo Brandon señala un meme que haga reflexionar y no un meme que haga burla. Y bueno, Así como los de los periódicos, ¿no? Ya ve que salían dibujitos donde decían que como que salió un presidente y decía como su burla, pero te hacía reflexionar. Algo así, ¿no? sí, como Podría ser. los caricaturistas, que son los analistas políticos más mordaces. Bueno, peques, fíjense bien. Hoy es nuestra última clase. Yo quiero decir, evidentemente nos vamos a ver para la resolución de dudas sobre nuestras calificaciones, pero pues me habría gustado conocerles desde un principio, trabajar con ustedes desde el día 1. No se dieron las cosas así, pero se dieron de otra forma, ¿no? O sea, estamos aquí y pude disfrutarles estas pocas semanas. Para mí fue muy placentero, me encantó leer sus trabajos, ver sus trabajos tan coloridos, tan diferentes, me alegraba mucho siempre revisarlos. Entonces, pues nada, yo les agradezco mucho estas semanas que me dieron. Fue un placer ser su maestra, fue un placer escucharlos, leerles en sus actividades y todo. Y pues ojalá tengamos la oportunidad de coincidir el siguiente semestre en otras cosas para seguir analizando, para seguir platicando, para seguir haciendo cosas divertidas. Y pues nada, muchas gracias por estas semanas. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Al Igualmente contrario, usted, maestra, gracias. Oiga, Sí, maestra, dime. antes de que le interrumpa, ¿usted qué piensa de los No. hermanos Pancardo? ¿Los hermanos qué? Su opinión. Pues Pancardo. es que me la he pasado literalmente revisando tareas y haciendo tesis, entonces he estado un poco alejada de las noticias. ¿Ellos qué, Frida? ¿Podrías contextualizarme más? Pues, mire, no sé, yo no sabía quién eran, hasta que se hizo muy famoso hace unos meses, porque, pues, según esto, daban consejos muy machistas. Y entonces se empezó a hacer un escándalo en Twitter o en todas las redes para tumbarles el evento a ellos por andar dando tips machistas. Así, debería de verlos y analizarlos, está muy interesante. ¿Plancardo o Bancardo? ¿Cómo?
Pancardo, ¿sabes? Como Pancardo, hermanos Pancardo. Ah, los voy a buscar. Va. Sí, muchas gracias. Bueno, Peques, ¿no tienen Nada. dudas sobre el proyecto? No, maestra, todo muy claro. Por mi Gracias. parte no, maestra. ¡Ay! Se prendió el micrófono. Sí, está fácil. Vale. Bueno, pues entonces ya saben, seguimos en contacto a través de nuestro WhatsApp por cualquier duda que pudieran tener. Y los que tuvieron que enviar su correo, su trabajo por correo, les pido porfas que hoy lo suban nuevamente a Google Class. No les va a aparecer como tarea entregada extemporáneamente. Porfa, súbanlo. Y estamos también al pendiente de nuestra última reunión para clarificación de tareas, ¿vale? Bueno, de calificaciones. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Tengan bonito día. Gracias, maestra, igualmente. Muchas gracias, maestra. Buen día. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, maestra. Que tenga buen día. Bye. Igual.